Listo, estamos listos. Procedemos a presentar a las personas que van a moderar el panel. Comenzamos con el licenciado Giancarlo Portillo, activista social y político, para quien pido se ponga de pie y un fuerte aplauso, por favor. Procedemos ahora a presentar a la licenciada Carla Santana Cuellar, directora estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. ¡Bravo! Ahora pido a José Manuel Mazuleno Maldonado, impulsor de Quibernus Ciudad de México y experto en prevención de adicciones. Seguimos con la licenciada Alicia Galván López, presidenta de la Fundación Patria Unida por un México Valiente. Y finalmente la licenciada Ana Herrera, activista social e influencer. Y para moderar este panel, nuestra compañera y gran amiga, la licenciada Girari Sinaí Velázquez Morales, a quien pido un gran aplauso. Cedo la palabra a nuestra moderadora. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer su presencia de estos distinguidos invitados. El segundo panel es Drogas y Seguridad Pública desde la perspectiva de la juventud. Es importante mencionar que dentro de este tema, que merece toda nuestra atención, se lleva una participación de manera respetuosa con el objetivo de exponer de manera objetiva y fundamentada a la sociedad que nos escucha. Quisiera empezar diciendo que, según la encuesta nacional del consumo de drogas, el 43% había iniciado el consumo de drogas lícitas entre los 15 y 19 años, 43.1% entre los 10 y 14 y 6.9% entre los 20 y 24 años. Licenciado Giancarlo Portillo, ¿podría decirme por cuál cree que sea la razón por la cual los adolescentes inician el consumo de drogas? Bueno, ahí, ok, vale. Pues las razones me parece que son múltiples. Yo ayer tuve la oportunidad de visitar mi alma mater, la UNAM, y yo veía cómo hace 4 o 5 años no se daban cosas como que en la explanada hubiera puestos de personas vendiendo diferentes productos. Y en ciertas esquinas, en ciertos lugares, pues se llega inevitablemente a percibir el olor fuerte a marihuana, ¿no? Y desde la perspectiva del derecho, hay un principio general que los abogados no me van a dejar mentir, y es que lo que no está prohibido está permitido. Pero yo le agregaría la idea de que la ley que no se ejerce es una ley que es una mera sugerencia, ¿cierto? Y las leyes que incluso son netamente una sugerencia, y cuando las autoridades permiten ciertas conductas, incluso podría decir que en algunos casos hasta lo están promoviendo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los adolescentes creo yo que incursionan en el mundo de las drogas, escalando de drogas leves a drogas duras o drogas fuertes, como ustedes puedan conocerlas? Puede ser por múltiples aspectos. Una, por la ausencia de los padres en la educación desde casa. 2, por la influencia de sus amigos en las escuelas, que se han vuelto centros incluso de promoción de estas conductas, de estas actividades, en el que los centros educativos ya pasaron de hace, no sé, 30, 40 años de ser lugares seguros que nos decían, incluso yo me acuerdo que nos decían que era nuestra segunda casa, ¿cierto? Pero bueno, si en la primera casa nos incentivan a eso, no cuidan eso, no educan lo suficiente, pues en la segunda vamos a ser susceptibles de muchísimas otras cosas, ¿no? Está la parte sentimental, afectiva, claro está, pero creo que en buena medida es por las influencias y el ambiente en el que te estás rodeando, en que cada vez más vemos que hay más personas que no solamente normalizan ciertas conductas, sino que las promueven. Entonces hemos saltado de esa idea de respetar algo que puede uno con su propio cuerpo ejercer su derecho a ese libre desarrollo que unos ya defienden, incluso eso, ¿no? Vemos en el Senado de la República en Ciudad de México que a, no sé, 2, 3, 4 kilómetros del Senado nos llega un olor fuerte a marihuana, donde se ha promovido justamente esa actividad y en donde los ciudadanos ya saben que pueden ir a ese lugar. Fíjense bien, cerca del Senado, o sea, enfrente del Senado de la República,
todos sabiendo, conociendo que ahí se pueden juntar con los cuates y empezar a drogarse. Y vaya a saber ustedes si únicamente se limitan a la marihuana, ¿no? Entonces, pues yo lo pondría así, una parte de la familia, la otra de el ambiente que nos rodea, puede estar la parte sentimental igual, pero yo le daría bastante peso a la normalización y promoción de este tipo de conductas, no solamente desde las escuelas, desde los grupos, no sé, sociales en la calle, no sé, los porros en las universidades, sino igual desde el poder legislativo y desde el Senado. Para terminar con esto, incluso tenemos funcionarios públicos que lo promueven abiertamente y que van y se acercan a estas personas. Salió un video recién de un diputado, hace como un mes, que se acerca a una persona que está en la calle fumando marihuana, le agarra el churro y fuma él. Este diputado es Jorge Triana, ¿no? Paradójicamente es del PAN. Entonces, si nos vamos a sentar aquí, ¿no?, a hablar sobre por qué los jóvenes se incursionan en drogas y que tenemos que prevenirlo, pero al mismo tiempo, desde un puesto de poder, no solo lo normalizamos, sino que lo promovemos, tenemos un gran problema. Agradezco mucho su participación. Según el INEGI, en México el consumo de drogas duras ha aumentado en los últimos 2 años. En adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años aumentó un 15%. Por otro lado, el consumo de marihuana subió un 17% y de alcohol un 14%. Licenciada Carla Santana, ¿cuáles son las consecuencias de que el consumo aumente? Bueno, pues, ¿todos? ¿Me escuchan? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Esta, sin duda alguna, es una iniciativa padrísima para que todos los jóvenes podamos tener la oportunidad de dialogar de estos temas que son de suma importancia para nuestro desarrollo a futuro. Y pues bueno, muchísimas felicidades a Quibernus, al Poder Legislativo, por impulsar este tipo de foros. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente que esto genera una sociedad fragmentada. Los jóvenes se acercan a situaciones de riesgo que en algún futuro esto podría impactar de forma negativa sus vidas, porque de repente llegan a las adicciones, como lo comentaba Giancarlo, de drogas duras que ya no les permiten ser funcionales. Pero si tú me lo permites, a mí algo que me gustaría establecer es que lo verdaderamente preocupante son las consecuencias de no combatir estas conductas delictivas que acercan a los estupefacientes y las drogas a nuestros jóvenes. Como lo comentabas con los datos duros, es verdaderamente preocupante que el 80% de los consumidores de marihuana sean jóvenes entre 12 y 25 años, porque esa droga no tendría por qué estar siendo de fácil acceso para ellos. Entonces, lo verdaderamente preocupante es que no se esté haciendo la política adecuada para evitar que estas situaciones de riesgo, como lo son las drogas, lleguen a nuestros niños. Ahorita ya es sumamente común que están en una primaria vendiendo drogas, y es una situación que no debería de ser normalizada y que no debería de ser, como lo dice Giancarlo, fomentada. Entonces, es evidente, a mi parecer, que las políticas que se están implementando ahorita, por ejemplo, de abrazos y no balazos, no están funcionando. Porque si tú me lo preguntas a mí me parece que esa es una promesa de impunidad. Y la impunidad es lo que tiene tan mal a nuestro México. Entonces, lo verdaderamente preocupante no deberían de ser las consecuencias de utilizar drogas, pues obviamente sí, es sumamente importante, pero lo que debemos de trabajar es que estas drogas no lleguen a los niños, que no lleguen a los jóvenes. Hay que fortalecer a la policía municipal para que puedan realizar su trabajo de forma correcta, las policías estatales, regresarles recursos para que puedan realizar su trabajo de forma efectiva y evitar las situaciones de riesgo, evitar que estas drogas lleguen a los jóvenes para que no se pongan en situaciones de riesgo aún peores. Porque como tú lo sabes, pues bueno, las incidencias delictivas en los jóvenes en su mayoría son causadas bajo la influencia de algún estupefaciente. Entonces, para evitarlo, debemos generar políticas públicas que eviten que las drogas lleguen a los niños y a los jóvenes. Muchas gracias por su participación. Ahora continúo con las personas que consumen drogas por recomendación clínica tienen que usarlas con mucha conciencia para evitar la dependencia de ellas. Y mi pregunta es para la licenciada Ana Herrera. ¿Cualquier tipo de contacto con las drogas implica tener un problema?
Pues bueno, primero que nada me gustaría empezar como para saber qué tipo de droga, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, la cafeína también se considera dentro de los estudios, pues, una droga. Entonces, si nos vamos a las drogas duras, pues obviamente es como el camino que vas empezando desde un principio, pues para literalmente seguir con las demás drogas. Que, bueno, aquí tengo un dato, ¿no? Que las drogas, obviamente, pues afectan al sistema nervioso central, en específico al sistema límbico, que es el que controla pues todas las emociones y todos los impulsos primitivos del cerebro. Y pues bueno, las drogas al final pues es un centro de recompensa, ¿no? Y como que esta parte del cerebro que es que expulsa dopamina y endorfinas, que al final son estas hormonas que hacen que estas generen placer en todo el cuerpo. Y pues esto hace una sensación de bienestar momentánea, obviamente, y esto pues obviamente el cerebro va recordando como toda esta pues que se siente bien en ese momento, entonces por eso como que otra vez regresa a la recaída, y por eso es tan difícil una vez que empiezas este caminito. Es normal que se sienta bien en un ratito y de repente pues ya empiezas a buscar más, y obviamente pues las recaídas es lo que hoy en día pues en los centros de ayuda para las personas que viven en drogas, pues es lo que más ha afectado, que muchas de ellas empiezan a hacer esta parte de las recaídas, y tiene que ver con esta parte del cerebro que recuerda ese momento de bienestar que sintió en ese momento, entonces como que el cerebro vuelve a pedir esa parte. Entonces ese tipo de drogas que causan estas hormonas que generan, pues sí hace pues ahora sí que una adicción, y es muy muy complicado pues salir de ahí, y por eso justo necesitamos apoyar muchísimo estos centros y apoyar mucho a las personas que están viviendo en esto. Y de hecho hay un dato curioso que obviamente pues ahorita estaba viendo hace rato una gráfica, y las gráficas de inicio de drogas ya están llegando a los niños que comentabas de 9 años, y la mayoría de los niños de 9 años empiezan a tomar drogas en su casa con los medicamentos de los papás, porque un amiguito de la escuela va y le recomienda la droga y le dice tu papá la tiene o tu mamá la tiene en su baúl de medicinas, y ahí empieza, ¿no? Y los papás pues a lo mejor y no están tan presentes en la vida del niño, y de ahí se alarga el problema, y pues el niño empieza y los papás luego ni se enteran, ¿no? Entonces pues eso, gracias. Muchas gracias por su participación. La siguiente pregunta es para la licenciada Alicia Galván. Y mi pregunta es, ¿qué personas cree que ustedes son que usted cree que son más propensas a consumir drogas, o en qué situaciones cree que se encuentren para poder llegar a ellas? Ok, a ver, número 1, agradecer la invitación y la organización de este tipo de foros en donde podemos desmantelar todo lo que hay atrás de estas modas cool que hacen pasar a muchos jóvenes que es lo que está bien, es la normalidad, es lo que tenemos que consumir para estar bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, parto de que hay distintas causas que pueden generar a que una persona sea propensa a consumir droga. Y si nos vamos a lo más social, y de lo social quiero aterrizar en lo particular, pues sí hay un problema grave y que tenemos que atender de fondo desde las políticas públicas. Somos un país reaccionario y no accionario, ¿no? Entonces, ya que tenemos el caos encima, ya que sucedió lo trágico, está el gobierno tratando de solucionar, o están los papás solucionando los problemas de los hijos, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es la cultura de la prevención, ¿no? Actuar antes de reaccionar. ¿Y qué ha pasado? Pues hoy desafortunadamente la vida es más complicada. Entonces hoy ya no basta con el sueldo de uno de los integrantes de la familia para mantener y sacar las necesidades básicas y satisfacer las necesidades de la familia. Entonces hoy papá y mamá tienen que salir a trabajar, y esto hace que, ¿qué pase? Pues que los niños tienen más tiempo solos. Y además no solo están más tiempo solos, sino que su medio de distracción es la televisión. ¿Y qué promueve la televisión? Todo este tipo de cosas. O sea, de verdad, hagamos todos un examen de conciencia rápidamente de las letras de las canciones que están de moda,
de lo que promueven las películas, de lo que promueven todas las series en Netflix, Amazon, y aquí el experto más bien es Giancarlo, de lo que se promueven en las telenovelas, y pareciera que lo que está bien, lo que es normal y lo que te hace ser una persona importante es el consumo de estas drogas, tanto ilícitas como lícitas, ¿no? O sea, el tabaco y el alcohol, por ejemplo. Entonces, los niños están consumiendo este tipo de información y teniendo ya más cerca el alcance de poder acceder a este tipo de sustancias, lo consumen. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas? Pues la falta de atención de un papá o una mamá en casa que estén formando a la primera escuela de ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? Políticas públicas transversales en materia familiar. No, ojo, no estoy diciendo que se quede la mamá en casa y no salga a trabajar, o que el papá se quede en casa y no salga a trabajar. Lo que estoy diciendo es que requerimos políticas públicas que permitan a papá y mamá desarrollarse profesionalmente para tener una remuneración con la cual satisfacer las necesidades básicas de la familia, pero que también atienda el cuidado y la formación de los hijos en casa. Las guarderías que este gobierno eliminó eran una política pública que beneficiaba a los padres de familia a salir a trabajar, pero saber que su hijo estaba en un centro educativo que lo estaba formando en valores. Hoy ya no tienen en dónde dejarlo. Las escuelas de tiempo completo correspondían también a una política pública que atendía de manera transversal estos problemas familiares. Personas que están muy solas, que están en una situación de vulnerabilidad, en donde recurren a esta sustancia que, como ya nos comentaba esta Ana, pues te genera en ese momento una satisfacción que te hace olvidar de la tristeza, del miedo, de la angustia, de la ansiedad que vivías, ¿no? Y entonces pues empiezan a tomar, y en ese momento pues se pueden sentir felices. La cruda realidad al día siguiente les recuerda que no estuvo tan padre la decisión que tomaron, pero las drogas ilícitas, muchas de ellas en estudios se ha demostrado que no generan como tal lo que genera el alcohol, ¿no? O sea, que sí te genera una cruda. Entonces, pues dicen, oye, me sentí bien, y además al día siguiente también me sentí bien, entonces vuelven a recurrir a esta droga. ¿Por qué otra? Por presión social. Desafortunadamente, hoy en las fiestas, en las propias escuelas, vemos como para ser parte de un grupo social, pues te dicen, oye, a ver, échate un shot, ¿no? Y empiezan pues por el shot. Oye, un cigarrito para que te veas cool, para que seas el popular de la clase, para que seas parte de nuestro grupo. Pero claro, una vez que abres la puerta a una sustancia, es muy fácil abrir la puerta a otras sustancias. Entonces, por sentido de pertenencia. Hay encuestas que también han dicho, y estuve leyendo, testimonios de alcohólicos que hoy están en un proceso de superación, que dicen, bueno, pues yo lo consumía porque era la forma de atreverme a hacer cosas que en mi estado de conciencia no hacía, ¿no? Por el ejemplo, también. Y el ejemplo que muchas veces los niños ven incluso en casa. O sea, vemos a papá fumando todo el tiempo, a mamá fumando todo el tiempo, a los tíos, a los hermanos, a los profesores, o a los, pues sí, a los papás directamente en consumo de alcohol, ¿no? En las fiestas familiares. Entonces ya se le pasó ahí a papá un día, ya se le pasó 2 veces, pues digo, bueno, si mi autoridad, si mi ejemplo de vida lo hace, no está mal, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí ojo en casa con lo que estamos enseñándoles, porque pues las palabras sí enseñan, pero la verdad es que el ejemplo es el que arrastra, ¿no? Y lo que hace uno es lo que transmite hacia los dedos. Entonces yo creo que digo, pues es uno, por presión social, por sentido de pertenencia, por la soledad y la vulnerabilidad en la que hoy se encuentran muchos de jóvenes y también de adultos, y lo ven como una forma de escape, y por los medios de comunicación que nos están constante promoviendo todo este tipo de adicciones como si fuera algo normal, que en realidad atenta directamente contra la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Políticas públicas familiares transversales, que no descuidemos a los jóvenes, que en las escuelas se enseñe cuáles son las consecuencias de esto, porque hay muy poca información también de lo malo, de lo que genera, y finalmente, pues atender de lleno otra vez a la persona. O sea, formemos en valores y en la dignidad de cada uno, porque en la manera en que entendamos el valor que tenemos cada uno de nosotros, sabremos decir no a este tipo de sustancias que nos destruyen. Muchas gracias por su participación. Y bueno, retomando la información que nos da la licenciada Alicia, quiero hacerle esta pregunta que al licenciado José Maldonado, que es experto en prevención de adicciones. Y desde su punto de vista, ¿se están dando respuestas suficientes en materia de prevención?
Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Me congratula mucho estar con esta magnífica playa de líderes y lideresas, a quienes les admiro muchísimo por su trabajo constante en pro de la sociedad, de la cultura, del arte, allí donde se encuentren sus trincheras. Enhorabuena y pues reciban un cordial saludo por parte de Guibernus en Ciudad de México y de un servidor en lo profundo, porque estar aquí un día como hoy no es cosa fácil. Pudiéramos estar en otras cosas, pudiéramos platicar incluso de cualquier otros temas, pero lo trascendental de estar aquí es que nos preocupamos por aquello que otros dejan al olvido, u otros dejan simplemente como un tema que no conviene tratar porque no es político y no da votos. Lo que da votos es otra cosa y por ende las adicciones son no tratables o de alguna manera simplemente olvidadas por aquellos que legislan. El gran problema, creo yo, es que hoy tratamos a la política como todo lo despreciativo, lo vil, lo ignominioso, lo vituperable, lo corrupto, lo malo, lo desagradable, cuando la política en sí misma es esto que estamos haciendo nosotros, el diálogo, la interlocución. ¿Por qué quiero hablar de la política con respecto a las drogas? Porque mucho se habla de los procesos legislativos, mucho se habla de que aquí en este recinto, que agradecemos que abran sus puertas, se hablen de estos temas, pero ¿qué pasa cuando desvinculamos la política con respecto a la prevención? Lo que sucede es que no hay políticas públicas, lo que sucede es que no hay mesas de diálogo, lo que sucede es que todo es punible, todo es castíguese, todo es enciérrese. En otros siglos hubiese sido el que, bueno, ante la esfera social, ante la plaza pública, desmiembren a alguien para que podamos decir, pues no hay que cometer esta violencia porque entonces nos van a cometer esta consideración. Ahora la consideración con respecto a las drogas es, pues bueno, que no se diga nada, que no se hable de ello, pero que se siga tergiversando, como bien decían ya otros muchos, la consideración del tejido social. Mucho se habla del tejido social, pero ¿qué se habla cuando se habla del tejido social? Pues de lo que se habla efectivamente es que desde la familia, desde el núcleo social, como bien lo dicen ustedes, pues empieza el niño a ver al que fuma. Yo tuve la gran oportunidad de hacer mi servicio social en los centros de integración juvenil para la prevención de adicciones, y cuando me tocaba ir a las escuelas, los profesores me decían, imagínense usted, no profesor de preparatoria ni universidad, profesores de primarias y secundarias allá en la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, de donde yo soy oriundo, zonas rojas, íbamos allí, y cuando me decía el profesor de primaria, le caché un cigarrillo a un chico de tercero, yo decía, impresionante, a un chico de tercero, ¿cuántos años puede tener? Ni siquiera al de sexto, que es el mayor, al de tercero. Y si en primaria le cachaban ya el cigarro, que no nada más era la aportación, sino ya fumándolo tal cual, imagínense en secundaria qué nos decían. Yo cuando me encontraba con esto decía, son otros tiempos, pero no son tiempos mejores, son tiempos aciagos, son tiempos en donde simplemente ya no llega la información. Y la información que llega, aunque paupérrima, pero llega, pues es información de décadas muy atrás, muy anteriores, es información como cuando se nos enseñaba la pirámide nutricional. Ya nadie le toma atención a esas clases porque es muy aburrido escuchar lo mismo. Me parece que en tema de prevención de adicciones se torna aburrido para los jóvenes, los niños de primaria y secundaria, estar escuchando que el tabaco hace daño, que la marihuana, que el alcohol, porque no se les da la información de una manera dinámica, vívida, que exprese la realidad, no la nuestra, no la de nuestros padres o nuestros abuelos, sino la realidad de ellos, que se les hable con esa realidad, la realidad actual, la que sienten, la que van a expresar y la que van a experimentar el día de mañana. Esa es la que les tenemos que llevar a través de videos actuales. Los videos que nosotros teníamos en los centros de integración eran de los 80s, esos videos antiquísimos que en cuanto se los pones, hacen esto y sacan el celular. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Pues con mejor información. Vayamos con los pedagogos, vayamos con los expertos, vayamos con esa gente y hagamos verdaderas campañas de reflexión. Me encantó la ponencia anterior porque no se trata de prohibir, lo que se trata es de ser inteligentes y legislar, por eso lo digo aquí en este recinto importantísimo del Estado de México, legislar donde se puede. Doy un ejemplo, ¿por qué no legislamos para quitarle los saborizantes al tabaco? El saborizante en el tabaco es la manera más fácil de acercar a los jóvenes a fumar. ¿Por qué? Por esa experiencia del sabor. Y tienen 1001 sabores hoy los tabacos. ¿Por qué no le quitamos el saborizante a los tabacos? Esa es una. Podemos proponer otra, que en las tiendas de conveniencia no se muestren los tabacos cuando pagas en la caja registradora. Lo primero que tú ves al pagar es una suerte, que eso es bueno, de preservativos, adelante, que se sigan exhibiendo ahí, pero después de los preservativos una serie de tabacos, de marcas, para que lo compres.
Entonces, se puede legislar en cosas pequeñas. No estoy diciendo que se prohíba la venta. Lo que estoy diciendo es legislemos con conciencia, legislemos con prevención. Eso es lo importante. Y si logramos hacer ello, si logramos comprender la actualidad en la que vivimos, dejemos ya estos tapujos místicos en donde ya no se hablaban de cosas raras. Hoy tenemos un problema, hagámosle frente, luchemos contra ello, pero de manera consciente, de manera cierta, pero sobre todo inteligente. Yo me quedo con ello. Legislemos de manera inteligente, seamos congruentes con las convicciones personales. Por supuesto, todos podemos aquí tener diferencias o puntos encontrados sobre el uso lúdico de la marihuana o no, medicinal. Todos podemos tener distintos puntos de vista, pero lo más importante es, si queremos rescatar el tejido social, el tejido desde la familia, que es la primera institución social, debemos reconocer la prevención. Y la prevención no solo parte de la familia, la prevención también está en la educación, en la sociedad. La prevención existe en todos lados. ¿Cómo prevenir que los más pequeños, que ese chico de tercero que me dijo la profesora, es él, no lo acusemos? Porque cuando me dijo es él, lo que ella quería es que yo le llegara casi a regañar y, a ver, tú chamaco, no traigas ya cigarro. No, le pregunté al joven, al niño, ¿por qué lo haces? Y se me hizo fácil, porque quería entrar en el juego de los demás amigos, ¿no? Entonces, tengamos esa consideración, pensemos inteligentemente y no nada más apliquemos políticas públicas por aplicarlas y aplausos y se acabó. No, yo creo que podemos aplicar políticas públicas allí donde en verdad se necesitan, de manera inteligente, abriendo este tipo de foros, abriendo este tipo de espacios. Y termino, porque si no esto se vuelve un soliloquio. ¿Cómo podemos construir más y mejores leyes, más y mejores reformas? Escuchando a los expertos. El legislador no tiene por qué saberlo todo. El legislador no tiene por qué ser un doctor en cualquier cosa, pero el legislador sí tiene la necesidad y casi obligación de acercarse con los expertos, de escucharlos y entonces proponer buenas políticas. Esa es la obligación del legislador. Yo no espero que el Ejecutivo Federal sepa todo, pero lo que sí espero es que sepa escuchar. Eso es lo más importante y sobre todo en tema de prevención hay que escuchar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Según el INEGI, la tasa de delincuencia se ha incrementado a 7.500 víctimas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. La edad promedio en la que participan los jóvenes actualmente es de 15 a 25 años. Licenciado Giancarlo Portillo, ¿cómo influye el problema de la drogadicción en el incremento de actos ilícitos en los jóvenes? Ok, bueno, ahí fui haciendo un par de anotaciones con respecto a las ponencias pasadas y lo voy a unir con tu presente pregunta. Aprovechando que estamos en este recinto que es netamente político, ¿cierto? Podemos hablar de muchas perspectivas en cuanto a las drogas y el problema de la prevención, la familia, la educación, el trabajo, etcétera, ¿no? Podemos hablar desde la perspectiva cultural, económica, familiar, pero me gustaría hacer una acotación en el tema político porque es algo de lo que poco o nada se habla. Y ayer tuve una interesante charla con un profesor, les comentaba de la UNAM, y fui profundizando en esto sobre los costos políticos. ¿Qué es un costo político? Y lo uno con lo de las leyes sugerentes, ¿no? O sea, si me cuesta políticamente hablando ejercer la ley, no la voy a ejercer. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué partido político se va a atrever ahí y a quitar todos los marihuanos del Senado? Yo pregunto, ¿no? ¿Quién lo va a intentar? ¿Qué partido político se va a atrever a ir a la UNAM y sacar a todos los porros? ¿Quién lo va a intentar? ¿Quién se va a cargar al hombro el costo político que representaría eso? Y más en años de elecciones. Y la conclusión que tuve con este maestro, ¿no? Y lo decíamos en tono de broma, pero igual lo podría estar incluso promoviendo acá, es la importancia de enseñar incluso en las escuelas, lo hablo desde mi carrera, ¿no? Que es el derecho sobre el derecho real, ¿no? No real en términos de propiedad como los abogados podrían entenderme, sino real en términos de cómo funciona la vida, ¿no? Y salió este tema a colación del costo político y uno se pregunta, bueno, ¿por qué nadie hace nada? Todo el mundo sabe en qué parte de la colonia donde ustedes viven se venden drogas. No me digan que no, todo el mundo lo sabe. Los policías lo saben, los de tránsito lo saben y uno se pregunta, ¿por qué no haces nada? ¿No? Bueno, porque tienes un costo político.
porque acabamos de entrar, porque se vienen las elecciones, porque ¿sabes qué pasa si me meto en problemas con la UNAM, con el Politécnico, con las escuelas privadas? ¿Sabes qué va a pasar? Me quitan votos y eso no me conviene. ¿O por qué no hacen nada? ¿Por qué no quitan los bares clandestinos en frente de las primarias, no? Secundarias, bueno, porque esa primaria me dio, no sé, 2,000, 3,000 votos. Hice un trato con ellos y el dueño del bar es tal, ¿no? ¿Cierto? Me contaban de un caso en el que prefirieron quitar un kinder con tal de enfrente poner un bar, porque pues ya saben que hay cierto límite para poder poner un bar o un restaurante bar o un antro, como le quieran llamar, en torno a las escuelas. Entonces preferían quitar el kinder en lugar de no poner el bar, porque el bar iba a dar empleos. Ese era como que el argumento, ¿cierto? Y lo quitaron. Así que bueno, es de suma importancia hablar igual de esto, y también a colación con el tema de la prohibición. Igual es sumamente complejo, porque el primer debate que se me vendría a la mente, que la gente saltaría, y seguramente ustedes ya lo pensaron a lo largo de esta charla, cuando se tocó el tema de la prohibición, ¿no? Dijeron, bueno, ¿cuál va a ser el debate? ¿Yo qué culpa tengo como un señor de 45, 50 años, que tengo la vida resuelta, que no tengo hijos, que el problema de la drogadicción, si yo me quiero fumar un cigarro que sepa pepino? ¿No? Ese va a ser el debate. ¿Yo qué culpa tengo de este problema que no pueda ir a un Oxxo y adquirirlo? El problema es que los niños puedan hacerlo. Ese es el problema. Y entonces viene ese debate. Y luego viene el tema del libre desarrollo de la personalidad. Y luego viene el tema, ok, ¿me vas a prohibir esto? Prohíbeme el alcohol. Digo, si me vas a prohibir los cigarros con cereza, prohíbeme el Absolut sabor mango, ¿no? ¿No pensaron en eso? Seguramente alguien dijo, bueno, ¿quién ha pensado en eso? Eso va a pasar. En cuanto se toca ese tema, la gente empieza a brincar. ¿Y sabes qué va a pasar? También es un costo político y no va a pasar. ¿Vale? Entonces, por eso quería enfocarme en este tema, más allá de lo cultural, que son más o menos los temas que los que estamos presentes o la mayoría manejamos en el ámbito en el que nos movemos, manejar el costo político aprovechando que estamos acá, porque hay que reflexionar con respecto a eso, y todas las preguntas que nos hemos hecho a veces que parecen no tener respuesta son súper sencillísimas de responder. El costo político. Pónganse en los zapatos de sus diputados, de sus representantes, de sus presidentes, ¿cierto? Y con el tema de la inseguridad, ¿saben qué pasa? Yo recuerdo hace 3 años, igual prepandemia, aquí es cuando esta parte con la pregunta, con la relación de las drogas con la delincuencia. Yo estudié en el CCH de Naucalpan y me faltaron como 6 veces camino a la escuela porque yo usaba transporte público, como 6, 7 veces, contando idas y vueltas en 2 años, porque un año fue casi de paros, me tocó lo de los 43 justamente en ese año, entonces fue un año prácticamente perdido. Entonces en 2 años en promedio me asaltaron 7 veces, de esas 7, 3 veces iban drogados, y de las 7, 2 veces eran los mismos tipos, en el mismo lugar se subieron, en el mismo lugar se bajaron, en el mismo camión. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Porque es lo mismo. ¿Qué se propuso en esos tiempos? Yo me acuerdo que se proponía la obligación de cada transportista a tener una cámara de seguridad dentro de la unidad. ¿Saben qué pasó? El sindicato brincó y dijo, no pueden hacer eso. Y eso también fue un costo político. Porque claro, el gobierno en turno tenía un trato con los transportistas y no podían meter la mano ahí, ¿cierto? Y eso pasa con los tianguistas. ¿En cuántos tianguis ustedes saben que se venden aparatos celulares robados? No me digan que no. Ya lo tienen bien ubicado, el puesto, el señor, ¿cierto? Y ustedes se preguntan, todo el mundo sabe que esto pasa, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se meten? Porque hay un costo político. Quien ha estado en campañas, ya sea como candidato, como ayudante, no sé, como precandidato, que haya ganado, sabe que se negocian con esas personas, que se negocia con los tianguistas, que se negocia con los transportistas, y que se negocia con un sinfín de sindicatos, incluidos los de los maestros. Entonces, fíjense, allá mencioné 3 partes: el transporte, los tianguistas, que es el mercado popular, por así decirle de alguna forma, y los centros educativos. Si los 3 los tienes jodidos, todo lo demás va a ser imposible de resolver. Y no nada más el tema de las drogas, ¿cierto? Bueno, entonces, si no nos metemos en la cultura, que es básicamente, repito, lo que muchos de los que estamos acá presentes hacemos, más allá de pensar en sacar 555 leyes que van a ser ignoradas prácticamente en su totalidad. ¿Por qué digo en la parte cultural? Porque la parte cultural te va a generar política y la política te va a su vez generar cultura. Si tú no cambias la cultura, la política no va a cambiar nunca. Si tú no cambias la forma de pensar, la política no va a cambiar nunca, porque la forma de pensar va a llegar al escaño del poder, porque tú vas a votar
con cierta perspectiva y el que llegue a ese poder va a ejercer el poder con cierta perspectiva. Entonces, si esa perspectiva no cambia, la política jamás va a cambiar. Y como dije en mi primera intervención con estos diputados y en general que salen ahí en la Cámara, en la tele, incluso promoviéndolo en sus redes sociales con cientos de miles de seguidores, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ellos no generaron, con ese videito que les puse de que llegan, se acercan y fuman marihuana? Me parece que en ese video igual estaba Hernán Gómez de la Octava, corríjanme si estoy mal, estaba con este Jorge Triana. ¿Ustedes creen que ese videito en redes sociales no generó que un chavo de 15, 16 diga, bueno, pues si el diputado lo hizo, ¿no? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? ¿Ustedes creen que una persona dijo, bueno, si estos tipos que son los del poder, que son los que promueven que no nos droguemos, salen a la calle, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, van con una persona vagabunda o una persona que vende algo, no lo va a hacer? ¿No habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? No hay. Entonces yo preguntaría eso, y si alguien puede decir que no, bueno, pues entonces vamos a comenzar a hablar de eso, ¿no? Entonces yo resumiría eso, más bien esta intervención en preguntarnos sobre los costos políticos, que es sumamente importante a la hora de ejercer el voto, a la hora de poner candidatos, y toco este tema precisamente por el recinto en el cual estamos, dirigido a quien quiera desde su poder, desde los escaños, desde su trinchera, como se dijo anteriormente. Si eres maestro, si eres policía, si eres regidor, si eres síndico, sabes de lo que estoy hablando. Sé que la realidad es así, sé que es complicado de cambiarse, pero la clave ahí va a ser la cultura para poder generar, entonces, sí, políticas públicas en base a una cultura correcta, que esa política a su vez te genere cultura correcta, y los problemas, no todos, ni en su totalidad en cuanto a porcentaje, pero sí muchos problemas, en buena medida, van a poder ser de menos amortiguados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero terminar con esta pregunta que más bien va a ser abierta para cualquiera que quiera participar de ustedes, que claro, por eso nos encontramos aquí en este foro. Y mi pregunta sería, ¿cuáles serían las propuestas que deberían incluir los candidatos para las próximas elecciones para brindarnos certeza de que realmente se trabaja en ello? Muchas gracias. Bueno, creo que es evidente que la situación que estamos viviendo de inseguridad en el país ha rebasado por mucho a este gobierno. Yo les quiero preguntar a todos los que están aquí, ¿alguien, es más, Giancarlo con las 7 veces que lamentablemente le tocó que lo asaltaran en el transporte público, ¿hay alguien aquí que diga, padrísimo, me asaltaron, déjame le doy un abrazo al delincuente? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Lo que aquí le tenemos que exigir a los candidatos, a los legisladores, es que fortalezcan a la primer célula de contacto de ciudadanía. Que cuando ocurre algún delito, los policías municipales estén capacitados, que tengan las herramientas para poder llevar a cabo su trabajo de forma eficiente. A mí me da muchísimo gusto ver aquí a jóvenes y jovencitas de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por capacitarse y por prepararse para el día de mañana ser servidores públicos o en la rama que ustedes se quieran desarrollar, pero capacitados. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los candidatos nos prometan que van a luchar y que se van a comprometer por regresar el recurso a las policías municipales. No podemos depender de una estrategia fallida que se ha llevado a cabo en estos momentos, ¿no?, del país, en el que la militarización definitivamente no es la solución. Necesitamos fortalecer a las policías municipales, capacitarlos, porque son hombres y mujeres que día a día arriesgan sus vidas por el servicio público. No les podemos dar la espalda, no los podemos ignorar. Tenemos que luchar y pedirle a los candidatos que ofrezcan salarios dignos para las policías municipales. Porque cuando una persona tiene salario digno, se vuelve incorruptible. Y nosotros no podemos permitir que nuestras policías se vuelvan corruptibles por la necesidad o por falta de apoyos. Vivimos en un mundo, en un México en el que se le cortó todo el apoyo y todo el recurso a los policías. Se eliminó el Fortaseg. Entonces, tenemos nosotros, todos los que estamos aquí, jóvenes, jovencitas, no tan jóvenes o jóvenes de espíritu, tenemos que exigirle a los candidatos que luchen por regresar el recurso a las policías.
se merecen de verdad tener todas las herramientas y que esta campaña de desprestigio y esta guerra sucia en contra de ellos se termine. Entonces, esa sería lo que yo le pediría a los candidatos, que luchen por regresar el recurso a los municipios para que las policías municipales se fortalezcan, porque esa es la única forma comprobada de bajar la incidencia delictiva. Entonces, ahí está la clave. Muchas gracias. Licenciada, ¿no? Adelante. Sí, a ver, retomando un poco la intervención de Giancarlo y lo que acabas de decir del fortalecimiento de las policías municipales, sin duda esa es la clave. O sea, analizar cuál es el problema de la seguridad pública nos da para aventarnos una maestría, 4, y no acabaríamos de entenderlo. Pero en concreto el problema es, hoy no tenemos un modelo de seguridad por parte del gobierno. Cuando no tenemos un modelo de seguridad por parte del gobierno, es la consecuencia que ya había dicho anteriormente, somos reaccionarios y no accionarios. El problema de los políticos hoy, y es lo que hay que exigirles, es que sean hombres estadistas y de visión. Y un hombre estadista y de visión está pensando en las siguientes generaciones y no en las siguientes elecciones. Entonces, aunque no sea electoralmente retribuible, que era lo que comentaba Giancarlo, ¿para qué queremos un cargo público? ¿Para beneficiar a mi partido político? ¿Para beneficiar mi interés individual? ¿O para verdaderamente cambiar las cosas y contribuir al bien común? Aunque sea tu último y único cargo, que valga la pena haber pasado por ahí y que el día de mañana tú puedas ver a los ojos, a la frente a tus hijos y decirles, hice todo lo que estuvo en mis manos y lo que era correcto, aunque no electoralmente benéfico para mí, para hacer las cosas y para cambiar el país. Eso vale más. El día de mañana poder morir en paz y decir, hicimos lo que era correcto. Exigirles también, como decíamos ya, una cultura de la prevención y fortalecer, sin duda alguna, el municipio y con el municipio en materia de seguridad pública, el fortalecimiento, sin duda alguna, de los policías. El municipio es nuestra primera casa. Los policías municipales son nuestros primeros protectores, son los que están en la casa. Los militares sí tienen cubierto salud, vivienda y educación para sus familias, pues los policías municipales también tendrían que tener cubierto salud, vivienda y educación para sus hijos y con un salario bien remunerado. Es la vocación más noble porque son ellos los que se juegan diariamente la vida para que tú y yo estemos bien. Así de grande es esa vocación, así de noble es su labor. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer es retribuirles. Yo pienso, ¿cuántas marchas no hay? Que por feministas, que por ambientalistas, por la paz, por todo. ¿Cuándo hemos visto una marcha organizada por la ciudadanía para dignificar las policías municipales? Tenemos que ser nosotros los que abanderemos esos temas. Y el cuarto, que más que para los políticos, y sí aplica para algunos, pero eso es para la sociedad en general y en especial para los jóvenes, es bien fácil decir que las cosas están mal. Y duele despertar todas las mañanas, ver radio, televisión y todas las noticias de incendiaron no sé cuántos oxxos, mataron a no sé cuántas personas, quemaron coches, el crimen organizado crece. Pero el crimen organizado no solamente lo hace la persona que produce o la que vende. El crimen organizado es un círculo que incluye toda una cadena. Y el último eslabón de esa cadena es el consumidor. Entonces, piensen, si ustedes son consumidores de esas sustancias, directamente están en ese círculo del crimen organizado. ¿Y qué estamos haciendo? Dándoles el cash para ellos seguir cometiendo todos estos delitos, que no solamente es la producción de la sustancia ilícita, sino el cobro de piso, los secuestros, la trata de personas. Entonces pensemos qué tan involucrados también estamos nosotros, porque es bien fácil echarle la culpa al de al lado, pero luego no nos damos cuenta que nuestras acciones también están contribuyendo y siendo parte de ese círculo vicioso. Muchas gracias. Y bueno, licenciado José Maldonado, por favor. Sí, pues como es nuestra última intervención, solo agradecerle a nuestro querido líder Isaac Alonso por la invitación, a todos ustedes por la escucha, y yo me quedo con lo que justo reflexionábamos en cada una de las escuelas en donde tuve la oportunidad de ir. La consideración no es decirle al joven no lo hagas, porque lo va a terminar haciendo. En la vida misma, las personas tenemos que experimentar ciertas cosas y parte del decirles no lo hagas, lo va a querer hacer. Lo que nosotros terminábamos por decirles es, si lo vas a hacer, ten zonas seguras. Si lo vas a hacer, ten la conciencia y que la toma de decisiones que hagas después de que ya lo hiciste
vaya con respecto al límite de tu libertad. Eso es lo más importante, porque la situación es la prohibición, no, la situación es, ya lo hiciste, ¿hasta dónde vas a permitir que esa acción que ya hiciste no vaya contra tu propia libertad o contra tu propia salud o contra tu propia seguridad? Entonces, lo que nosotros propugnamos es, sí, la prevención, pero también el fortalecimiento de estas instituciones familiares, sociales, académicas, y conformar las famosas zonas seguras, las famosas de no riesgo. ¿Cuáles son las zonas seguras? Pues evidentemente, primero, toda la información que se pueda desplegar en medios de comunicación, en radio, televisión, prensa, pero también en la familia. La familia tiene mucha información valiosa de décadas, incluso ahí la Vox Populi tiene mucho sentido, pero más allá, la reflexión tiene que ser centrada en por qué estamos nosotros hoy. Yo les pregunto, ¿por qué hacer hoy un evento como este? ¿Por qué hacer un foro? ¿Por qué hacer pláticas? ¿Por qué llevar la prevención? ¿Cuál es la causa última? ¿La prevención solamente de la adicción? No, eso es una consecuencia de otra cosa más, que ya se hablaba en el primer panel, la inseguridad, la violencia que trae con ello. Entonces, todo esto es una caleidoscopía. Me parece muy oportuno que se hayan tenido estas mesas porque logramos recuperar, aún en poco tiempo, pero muy valioso, logramos recuperar todas las aristas dentro de los temas que se tienen que tratar, y esto es el inicio de muchas cosas más. Esto es el inicio del debate. Me hubiese gustado que esto fuera un debate porque seguramente tendremos puntos encontrados, pero el tiempo no lo permite. Sin embargo, lo que hay que reflexionar, y con esto me quedo, es la política en la definición más simbólica, más lacónica, si usted lo permite. La política debe ser la herramienta con la que los humanos dirimamos nuestros conflictos. La política no es el poder legislativo, la política no es el poder federal, no, la política es la herramienta con la que nosotros nos interrelacionamos y podemos dirimir conflictos. Si utilizamos la política en ese sentido de poder dirimir conflictos, vamos a poder llevar a cabo toda esta suerte de prevención y toda esta suerte de creación de normas, de leyes, en fin, porque efectivamente no todo es créase la ley y se acabó, no. ¿Quién la va a aplicar? ¿Quién le va a dar continuidad? ¿Quién le va a dar esta supervisión? Lo más trascendental, y con eso me quedo el día de hoy, es si no actuamos hoy, viendo a la generación actual, no viendo hacia ver cuál, si no actuamos hoy, el problema va a seguir ahí, porque el problema lo venimos arrastrando. El problema, si no se ataca desde la raíz y nos seguimos yendo hacia las hojas, pues vamos a tener este foro y muchísimos foros más, y van a venir toda una suerte de pléyades de personas que van a volver a decir lo mismo que nosotros hemos dicho, y no vamos a cambiar absolutamente nada. Lo importante, como bien le decía una panelista anterior, y con esto me retiro, es que las palabras no se queden solo en el aire, sino que la palabra pase a la acción. Y toda vez que pase a la acción, este tipo de foros van a ir disminuyendo, pero otros foros van a ir creciendo. ¿Por qué no el día de mañana tener un foro que se intitule, sí como el de hoy, pero que digan resultados? Ya no nada más propuestas o críticas, sino tengamos un foro de resultados. Entonces, pues enhorabuena por este magno evento, me despido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por estar aquí con nosotros, pero sobre todo agradecido con estas magníficas personas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quiero finalizar diciendo que como ciudadanos conscientes buscamos vivir en un lugar donde la paz sea mayor que el miedo. Agradezco mucho su tiempo por estar aquí. Muchas gracias, es un honor estar con ustedes y muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias, nos ponemos de pie para tomar una foto oficial, y también le entrego el reconocimiento al licenciado Giancarlo Portillo por acompañarnos, a la licenciada Carla Cuellar, muchas gracias, al licenciado José Manuel, Alicia Galván López y Ana Raymond Herrera, y por supuesto a nuestra moderadora Girari Sinaí. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, un fuerte aplauso para ellos. Muy bien, les invitamos a que nos sigan acompañando en el foro, a que tomen sus asientos para dar continuidad a esta